Hola Mari, ¿cómo andás? Hola Facundo, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos dando tiempo para que vayan ingresando a la charla del día de hoy. Hoy llevamos adelante la tertulia número 16, así que contento que podamos seguir conectándonos y hola Adri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, Contento que podamos seguir conectándonos, que podamos seguir compartiendo, que podamos seguir escuchando a colegas de diferentes especialidades, dándonos a conocer cómo se expresan mediante su trabajo, cómo es el trabajo del día a día, mediante sus técnicas, métodos o conceptos que aplican. Así que, bueno, nada, agradecido de que ya vayamos por el número 16 y que se sigan enganchando porque hasta mediados de julio ya hay colegas que se entusiasmaron, me dieron la palabra, hemos buscado fechas y bueno, de acá a mediados de julio hay una temática muy variada en cuanto al material que vamos a ir charlando. Así que, bueno, contento. Hola Iván, ¿cómo va? Así que, bueno, les agradezco a todos que sigan teniendo ganas de compartir, que creo que, como digo, en todas las charlas, en todas las tertulias, esa es la idea de todo esto, que podamos compartir, eh, que podamos estar un poco más juntos, un poco más cerca, ¿sí? Así que, nada, muchas gracias. Vamos a estar dando un ratito más de tiempo para que se enganchen un poco más de colegas, de alumnos, de pacientes, eh, que siempre andan ahí dando vuelta. Eh, Tenemos muchas fechas por delante, en el cual, bueno, ahora viene de una seguidilla de fechas de neurotología, en el cual el día jueves va a estar una neurotóloga con nosotros hablando de vértigo central. Después va a estar Fabricio Martínez, otoneurólogo, hablando de tinnitus. Después va a hablar otra otoneuróloga, perdón, hablando de movimientos oculares. Y luego va a venir el licenciado Martín Belberg y vamos a estar hablando juntos de BPPB. Así que tenemos una seguidilla de charlas de neurotología con realmente mucho nivel, porque todos saben muchísimo de todos los que van a formar parte de estas charlas. Y después para julio tenemos otra charla de neurotología con un colega de Brasil, que es Lázaro Teixeira, y vamos a estar hablando de hipofunción vestibular unilateral o lo que muchos conocen como neuritis o antes se conocía como neuronitis. Así que bueno, hay muchas charlas por delante y bueno, espero que estén ahí porque realmente todos los colegas que van a charlar saben mucho. Hoy vamos a estar con Julio César Alcócer Ramírez, un colega de Bolivia. Él es fisioterapeuta, es el director de Soy Fisioterapeuta eh, Boliviano, creo que ahora es Soy Fisioterapeuta Latam, vamos a ver qué nos vaya a decir él, a ver si han modificado el nombre. La idea es hablar un poco con Julio, yo lo conozco desde 2017 o 2016, ahora no me acuerdo muy bien, en el cual, bueno, él fue el que me abrió un poco las puertas de Bolivia, llevándome en varias oportunidades, creo que tres ya, a Bolivia, Tarija, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Mismo
gracias a él pude formar parte de lo que fue el primer Congreso Internacional de Fisioterapia en Bolivia el año pasado y bueno, realmente es un placer haber podido formar parte y que bueno, Julio siempre me tenga en cuenta. Julio es máster en proyectos educativos, es experto en columna lumbar, es el director, como les dije antes, de Soy Fisioterapeuta Boliviano, Soy Fisioterapeuta Latam, que se creó en el año 2014. Y bueno, fue el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de La Paz entre el 2010 y el 2015. Así que bueno, vamos a estar charlando hoy sobre lumbalgia en tiempos de cuarentena, cómo influye mucho de este sedentarismo, falta de movilidad, falta de trabajo, falta de acciones físicas, cómo influye en esta alteración que bueno, es muy propia del ser humano, que bueno, la venimos sintiendo y padeciendo desde que fuimos evolucionando. Así que bueno, vamos a estar haciéndolo pasar. Deme un segundo que estoy seguro que lo vi ya entrar. A ver. Acá está. Hola Julio, ahí te mandé la invitación. Hola, ¿qué haces? Hola, hola. ¿Cómo andás? Bien, bien. Aquí viendo un poquito esto, creo que estaba moviendo Sí, sobre la... Dame un segundito y sí, soluciono dale, esto rápido. claro. Bueno, como le dije, vamos a estar con Julio César Alcocer Ramírez. Él es el director de Soy Fisioterapeuta Latam. Hoy se llama así ahora, Julio. Sí, en sí soy fisioterapeuta así como va, Bien, pero el, como vos bien sabes, se ha ido un poquito agrandando más allá de Bolivia en sí como tal. Soy fisioterapeuta. Pues hoy en día tenemos, como pueden ver en la página, tenemos pues ya casi 10.000 seguidores de todas partes del mundo. El- Luego de Bolivia, pues muchos de los seguidores están en México, en Argentina y pues de allá de toda Sudamérica, ¿no? Y parte de España, ¿no? Entonces teníamos tantos proyectos este año, el 2020 como tal. Obviamente, igual contigo, Mariano, pues ya algunos proyectos que ya los teníamos hechos, pero bueno, las circunstancias sí, que hemos tenido en mi país desde que nos vimos la última vez en septiembre, ¿no? Aquí en La Paz. Nos sí, vimos en septiembre aquí en La Paz, el KENSIC, que aunque hubo dos congresos más o algo así en relación a lo que es fisioterapia en Bolivia, pero de la magnitud que tuvimos, pues fue el último, porque de ahí ya comenzaron los problemas en tanto a la elección y todo eso, ¿no? Aquí tal cual. en mi país, o sea, no dejó hacer el buen desarrollo de las otras instituciones que ya tenían proyectado algo así. O sea, que nos fuimos con todo, con Soy Fisioterapeuta, en relación a todo lo que es las conferencias y todo, y toda la formación que damos aquí en Bolivia, y que como pudiste ver en algún momento, pues fueron de algunos lugares, ¿no? De Argentina, del Perú llegaron, pues también de Chile. Tal cual. Entonces la formación ya se está, ya como marca, como soy fisioterapeuta, que hemos tenido un trayecto pues entre idas y venidas, entre bajadas y subidas, pero bueno, eso hemos estado desde como un sueño en sí, en un momento dado, que nos dimos el 2014 con algunas personas en que qué hacemos y todo eso. Pues en algún momento yo igual te voy mostrando eh, hasta en el diseño, ¿no? El diseño del logo, el diseño Mm, del nombre, sí, pues sí, sí fue muy interesante, digamos, la evolución como tal. sí, sí, Entonces la evolución se fue dando desde un día cuando estábamos pues ahí y qué hacemos más allá, porque yo estaba trabajando en esa época como director de carrera en la Universidad Central. tal De cual. hecho, un saludo a los que están
a los que están, a los estudiantes y ahora pues amigos, profesionales y colegas de la Universidad Central. Y pues esa es una de las casas que me han acogido muy bien durante muchos años. Y hoy en día pues tenemos un proyecto ellos aparte, pero ya fuera de la universidad como tal, ¿no? Tal cual. Entonces ya comenzó a nacer en esa fecha, pues entre hablando de tertulias y con un amigo, más que todo para hacer conocer parte de la historia como tal, Tal cual. de porque aquí en Bolivia, ¿no? Precisamente porque muchos de nosotros desconocemos la historia y se va perdiendo en el tiempo con los profesionales, con los amigos, con los que han estado en su momento como tal. Entonces, más que todo comenzó para tratar de hacer eso, digamos, ¿no? Recoger diferentes experiencias, recoger la historia, recoger pues eh, el, todo el proceso como tal. Y sí, se fue dando entre una cosa a la otra. Con la universidad hicimos, mm, con Soy Fisioterapeuta igual, hicimos las tertulias, ya recordando el 20 de marzo, que es el Día del Fisioterapeuta Boliviano, precisamente con parte de algunas charlas sobre la parte de historia y pues ahí con la guitarra y todo lo demás, ¿no? Qué bueno. Entonces sí fue una buena acogida Sí, porque los estudiantes se animaron, comenzaron a hacer pues, grupos de música, querían cantar, querían hacer todo, ¿no? Pero qué, sí fue una bonita experiencia exactamente fue eso el 2013, no, el 2014 como tal, porque ya estamos comenzando con esto, ¿no? y cómo, Entonces, perdón, decime, decime. ya, no, y bueno, entonces todo tiene un ciclo en ciertas actividades que uno tiene. Y pues por situaciones pues de salud y una cosa y la otra, pues sí tuve que renunciar y retirarme un poquito de la educación como tal para hacer otro tipo de actividades. Pero Entiendo. eso pues me duró 3 meses, creo, ¿no? Sí, y ya estabas de vuelta. Sí, es que es muy difícil poder, irte pues, de un lado a otro, Tal cual. aunque seguía haciendo fisioterapia como tal, pero de la parte educativa un poquito sí me fui separando como tal, pero por cuestiones de tiempo, o sea, tiene uno que en algún momento reiniciarse, tiene que valorar, digamos, otras cosas, porque a veces no todo es el trabajo, y pues bueno, entonces yo estaba en esa época, ¿no? ¿Y cómo ves hoy por hoy la fisioterapia en Bolivia? ¿En crecimiento? ¿Lo ves que va paso a paso con otros países de la región? Bueno, creo que siempre te lo digo desde el momento que te conocí, que sos muy Ujú. partícipe de poder alimentar y llevar siempre nuevas técnicas, nuevos métodos al colega boliviano y poder acercárselo y no tener que el colega tener que estar moviéndose a otros países. Así que bueno, creo que siempre aportás tu granito de arena, pero ¿cómo ves hoy la fisioterapia dentro de Bolivia? Sí, mira, porque yo soy parte, no digo de toda la historia obviamente, pero soy parte en relación porque justo en esa época, que antes solo existía la parte de la fisioterapia en relación a lo que es el técnico superior, donde se estudiaban los 3 años, yo justo entré a la universidad y el año 2000 ya estaba en el centro de estudiantes, justo cuando se aprobó, digamos, para la resolución de la licenciatura en fisioterapia como tal, aquí en mi ciudad, en la Universidad Mayor de San Andrés como tal. ¿Ya? Entonces, hemos impulsado un poquito eso también desde estudiantes, obviamente. Ya había muchos profesionales que tal vez no los voy a mencionar precisamente para no olvidarme de alguno de ellos, pero sé que me están escuchando y pues más rato yo hablo con ellos. Entonces, bueno, pero y ellos se fueron formando en relación a partir de ese momento de las primeras promociones, desde el año 2000 como tal. Entonces, mira, para esta fecha ya vamos 20 años como licenciatura en lo que es la Universidad Mayor de San Andrés. En Claro, la es Universidad Central, sí, en la Universidad Central, desde el punto de vista privadas, pues sí se comenzó un poquito antes, pero el mayor impacto era pues con la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? El, el- el-
que las primeras promociones, como te digo, salieron el año 2000 como tal. Sí, entonces de ahí pues era un poco difícil, ¿no? El proceso del técnico superior y volverte licenciado. O sea, Claro. porque los procedimientos y los procesos son totalmente diferentes en relación, ¿no? Porque antes tenías que dar bueno, hasta ahora todavía en muchos lugares el jefe es otro, ¿no? Sí, tal cual. El jefe es otro. Es que hay muchos de nosotros que no hemos salido todavía de eso. O sea, siguen, pues, ¿no? ¿Qué dirá él? Que mejor que nos mande el diagnóstico, que el tratamiento. Sí, sí. Y, y muchos de ellos sí comenzaron a salir ya desde el punto de vista del terapizador como tal, al volverse ya el fisioterapeuta kinesiólogo, lo cual es el título que se nos da a nosotros, ¿no? Qué bueno. Entonces, entonces en todo ese proceso, proceso, pues ya yo ya el año 2004 comencé a hacer mi internado, pero yo ya salí directamente con el título de licenciatura. No hice el técnico superior y luego la licenciatura y todo eso. Entonces Entiendo. las proyecciones de estudio eran bastantes y aquí ya se estaba formando el Colegio de Fisioterapeutas el año 2000, bueno, ya hubo antes, ¿no? La SOBOTEF, la Sociedad Boliviana de Fisioterapia, que pues era mucho más antes. El año 2003 ya les dieron la resolución al Colegio de Fisioterapia y Kinesiología de La Paz, de Bolivia y todo lo demás, ¿no? Qué bueno. Entonces ya se fue formando. Entonces, en algún momento, pues igual yo te voy a invitar, digamos, cuando los expertos en el área de la historia como tal, pues sí hablan de, pues, desde muchos años antes, desde los años 50 o tal vez desde mucho más años más atrás, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, la fisioterapia ya fue creciendo de a poquito, porque antes era más en hospital, en clínica, en los servicios de la seguridad, pues de la caja y todo lo demás, ¿no? Entonces, y los centros privados como tal, que son la mayoría, pues tenían gente, pero eran por más recomendaciones de médicos y todo lo demás. Tal cual. En todas las áreas, Dios, obviamente más que toda la parte de traumatología, ¿no? Y neurología como tal. Después no existía más nada, o sea, tal vez, bueno, para esas fechas, ¿no? Digamos, en relación. Entonces, miren, se ha ido trabajando en estos 20 años, en estos 20 años, en que la población primero conozca que el fisioterapeuta no es el masajista como tal, ¿no? Como muchos todavía, pues, bueno, siguen haciendo lo mismo, pero eso es otra historia. Ese sí es el mínimo. Entonces, entonces ahí con muchos de los profesionales que fueron y justo pues uno de los profesionales que tenemos aquí en Bolivia que, eh, que es Omar Rocha, un saludo si es que está escuchando. Él, por ejemplo, él ha sido el fisioterapeuta por muchos años de la selección boliviana cuando fueron al mundial y todo eso. Entonces tenía mucho roce con otros profesionales de muchos países como tal. Obviamente por detrás sí existían pues un bagaje igual de muchos fisioterapeutas que han salido con él de la misma promoción, otros Claro. nuevos, o pues un montón de gente, pero en ese momento cuando él tenía ese roce, pues se fue dando pues ya el conocimiento y de traer docentes como tal. En ese entonces, entre uno de los, no vamos a decir el primero, pero el de los que impulsó mucho la fisioterapia en Bolivia desde el punto de vista ya de la licenciatura y todo eso, pues fue José Martín, ¿no? Tal cual. José Sí, Martín Urralde. ¿No? sí, sí. Me acuerdo Entonces, que cuando fui para allá por la época del Congreso, también creo que Miriam me estuvo contando la historia de, bueno, de este fisioterapeuta, que es el de la selección también, y bueno, cómo fue partícipe de esa creación del colegio, preferentemente en La Paz, ¿no? Era. sí, 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 exactamente. Entonces, pues yo los conocía muy poco porque, bueno, estaba todavía saliendo y recién y todo, ¿no? Tal cual. Y bueno, entonces ahí comenzaron a hacer algunos congresos ya directamente con el Colegio de Fisioterapia y estuvo, si más no me equivoco, estuvo uno de tus colegas de allá en Argentina, Cristian Reitz,
Ahí recién se Estuvo conectó que te sí, dejo. en esas fechas, Dios, ¿no? Sí, sí, recién En se esas conectó y te fechas dejo. ya, entonces estaba él, bueno, como te dije, José Martín, pues y muchos otros, muchos otros más, que eran muy relacionados a lo que es el área deportiva como tal, Tal cual. ¿ya? Claro, porque estuvieron los de la Asociación de Fisioterapia Deportiva de la Argentina y todo eso, ¿no? Por la cercanía que tenían. Entonces se fue dando en relación a eso, de la parte de lo que era la fisioterapia como tal, más que todo impulsando la parte del área deportiva, pues eso como en todo país, pues es muy amplio, digamos, ¿no? Y que Genial. impulsa mucho a la fisioterapia, ¿no? Tal cual. Entonces es casi la misma historia en parte Mm, que fuese. entiendo. Entonces, a partir de ahí, pues yo siempre tuve desde muy pequeño, porque me lastimé, bueno, no pequeño, desde joven ya el problemas en columna y todo lo demás. Entonces ahí pues yo me formé también con José Martín y la universidad. Sí, Me fui formando en parte de lo que es columna y de ahí ya comenzó a buscar otro tipo de formaciones en relación a eso como tal. tal cual. Habían muy pocos profesionales que se iban a formar más que todo a la Argentina, se iban a formar a España también, a Chile, a Colombia, a Estados Unidos iban a formar en ciertas áreas que algunos pues se quedaban por ahí porque les ofrecían mejor calidad de trabajo en sí, ¿no? Entiendo. Porque aquí pues aquí sí el pago era muy bajo. Bueno, hasta ahora sigue siendo muy bajo dentro de las instituciones públicas. Sí, sí. Y, Yo me tuve y que enterar bueno, que cuando fui a La Paz, varios de los colegas que tuve charlando, bueno, creo que no hubo ni uno que no me haya hecho ese comentario en cuanto al pago al fisioterapeuta, sigue siendo realmente bajo. sí, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de las instituciones pues trabaja el menor porcentaje de los profesionales, más del 90% es privado. Tal cual. Y en, el sec- y en, la, se- y en la relación de privado a institucional, pues si no te formas, pues no mejoras tu servicio, ¿no? Y si Entiendo, no mejoras tu servicio, no cobras bien o en relación a eso. entiendo. Entonces, ¿entiendes? Entonces, la necesidad como tal, desde el año 2015, obviamente yo ya conocía y tenía amistades con José Martín y algunos colegas más y todo lo demás. Pues ahí, Sí, por la necesidad, obviamente por lo que me molestaba a mí, que era mi columna, pues yo ujú. hablé con Juanjo, Juanjo yo Bosca. hablé con Juanjo Bosca, el año 2015 exactamente, y él me dice, pues mira, lo más cercano puede ser Perú, que te podemos dar una formación allá, pero en Bolivia pues no tenemos nada. Entonces, ¿por qué no comenzamos a ver con Instema todo el proceso ese? Entonces, soy fisioterapeuta, medio que todavía seguía ahí y todo lo demás. Entonces, le dimos fuerte a lo que es Instema como tal y fuimos dando ya formación en columna, formación en fisioterapia pediátrica. Ya comenzaron a sumarse uno que otro profesional en la parte de terapia manual como tal. Entonces, se fue impulsando. Entonces, en Bolivia en esa época éramos como pone dos a tres empresas que traíamos docentes, pero éramos uno en La Paz, el otro en Cochabamba y así sucesivamente. Y con los colegios obviamente se hacía lo que se podía, pero el manejo es totalmente diferente con Sí, ellos, tal ¿no? cual, tal cual. O sea, es Y totalmente diferente. ya desde Ujú, ese momento que comenzaste a formarte en columna, así vamos entrando en lo que es el tema de hoy. ¿Ya en ujú. esa instancia comenzaste a formarte en columna lumbar o en generalidad de la columna? Al inicio sí tomé toda la parte general, pero después ya he comenzado, aparte del estudio, ya específicamente de la columna lumbar, pero cuando hablas de columna lumbar, hablas de todo el cuerpo, o sea, Claro, por eso, tal cual. hablas de todo el cuerpo, o sea, no, si solamente dijéramos una lumbalgia o algo, pues estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Sí, tal cual. Está- eh, Justo, Estaríamos hablando como en el año 2000, digamos, ¿no? sí, tal cual. Que separamos, lo vamos separando en bloque, ¿no? Hacemos esto solo, esto solo.
Sí, sí. El tema que elegimos para hoy era lumbalgia en el tiempo de cuarentena y creo que fue como el tema surgió por ese sedentarismo, ¿no? La falta de movilidad que tenemos durante todo este momento. Y bueno, lo primero que me surge preguntarte es, bueno, ¿qué es una lumbalgia, no? Claro, la lumbalgia hoy en día pues ya no es un proceso patológico como tal o un diagnóstico. La lumbalgia como tal es un síntoma más de algo que está pasando. Tal cual, tal Pues, cual. entonces lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día que pues, si nosotros hablamos de lumbalgia como patología o de lumbalgia para hacer un tratamiento, pues estamos mal, porque vamos a seguir haciendo lo mismo, o sea, vamos a ver, mira, te duele tu región lumbar, pues bueno, vamos a meterle calor, electricidad, pues besos, abrazos y todo eso a la columna, y algo va a bajar, o sea, entonces, ¿me entiendes? Entonces, el proceso ahora ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la fisioterapia pues también ha ido evolucionando en todos estos años y obviamente pues hay que ir mejorando en relación a lo que son la parte de diagnósticos, porque ya tampoco hablamos de lumbalgias o de dolor de espalda baja inespecífico. No, Eso lo puede hablar todos los profesionales en salud que gusten, que no está mal, digamos, para ellos, digamos, ¿no? Pero nosotros como fisioterapeutas ya no podemos hablar de lumbalgias inespecíficas o de dolor de espalda baja inespecífica y todo lo demás. Entonces es ahí donde nosotros entramos con nuestro gran bagaje de instrumentos, de manuales, visuales y todo lo que tenemos que vamos a ir hablando es un poquito para poder llegar a volver ese dolor que existe para ver si realmente pues es en columna lumbar como tal el problema o no. Entonces, todo ese proceso es que nosotros tenemos que ir mejorando en relación a lo que es el diagnóstico fisioterapéutico y todas las herramientas que vamos teniendo en relación al orden, porque muchas veces decimos, ya, mira, te está doliendo, y sí, ya tumbate y veamos ahí, tal cual. y veamos ahí. Entonces, entonces ahí sí, entonces la formación que he ido teniendo en la parte de columna lumbar, y obviamente mira, estoy, bueno, sigo estudiando, porque la columna lumbar no había sido así tan fácil como tal. Y justo cuando comencé a hablar también contigo, en parte en la parte de lo que es equilibrio, en lo que es en la parte vestibular, aunque no como problema vestibular, sino como problemas del equilibrio, también pues ahí se me abrió, digamos, parte de lo que me faltaba en la parte de columna lumbar como tal. Entonces, cuando hablamos de dolores en región lumbar o de lumbalgias, que en este momento vamos a poner de esa forma, ese término, entonces también podemos hablar en cierto punto de problemas del equilibrio también, que pueden afectar. El dolor lumbar puede afectar al equilibrio o el equilibrio al dolor lumbar. Entonces, todos esos procesos son los que nosotros vamos a ir viendo en relación a un orden como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de columna lumbaria como problema, porque te viene el diagnóstico con lumbalgia, y más aún hoy en día mira, el sedentarismo, el estar en cama, el estrés, por más que no estés haciendo nada, pues eso es lo que te estresa más, ¿no? En algún punto. Tenemos que ir a ver, pues, qué es lo que va sucediendo, no solo con todos los problemas que uno puede tener, sino con los problemas, en este caso, lumbares, que mira, las estadísticas que se dan a nivel mundial, el 95% de las personas tiene o va a tener un problema lumbar, Ujú, ¿ya? tal cual. Entonces estamos hablando pues un porcentaje mucho más allá que una pandemia, pondremos, ¿no? En relación a problemas lumbares. ¿Por qué? Porque es el problema de las lumbalgias, pondremos, del dolor lumbar, pues nos da un alto costo para el Estado, para las empresas, en relación a lo que es, pues que tengo que ir a la fisio, que tengo que ir al médico, que tengo que ir a la terapia, que por ahí le dan 3, 4 días de baja. Entonces, que hoy en día no se está haciendo un buen trabajo y tratamientos en relación a lo que es la región lumbar como tal, porque muchos de nosotros, seamos médicos, fisioterapeutas y demás, estamos comenzando a cronificar al paciente como tal con problemas de dolor lumbar, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque no estamos haciendo un buen diagnóstico, no estamos haciendo un buen proceso del dolor lumbar para que precisamente pues nosotros podamos ir a mejorar el tratamiento y que realmente ya no sea un problema, que ese 95% que tenemos a nivel mundial podamos bajar mucho más, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son las principales causas que provocan esta lumbalgia o dolor lumbar? Bueno, dentro del proceso de evaluación, pues tenemos que ir a ver desde el punto de vista pues, biopsicosocial. Ya no solamente es un problema mecánico, ni tampoco podemos hablar de una sola lumbalgia mecánica, ¿no? Como tal. De Entre el acuerdo. problema biopsicosocial, pues vamos a hablar desde la evaluación, desde el proceso del diagnóstico clínico, el diagnóstico visual, el diagnóstico manual, el diagnóstico funcional, que es un proceso importante que nos olvidamos mucho evaluar, y pues vemos al último la parte instrumental, pues que eso son las radiografías, los test, tomografías y todo lo demás, ¿no? Que eso es al último pongo como punto porque con todo el bagaje que nosotros tenemos de testeo para un programa lumbar, pues eso es lo último que manejamos, ¿no? Cuando Claro. realmente ya nos damos como tal. Entonces, ¿cuáles son los mayores problemas como tal? Como te digo, el sedentarismo y la hipertonía en ciertos músculos específicos como tal. Entre los cuales los más importantes, aunque cualquier problema de hipertonía muscular en el cuerpo te puede llegar a una lumbalgia en un punto, o una lumbalgia puede llegar a hacer otro tipo de problemas, pues está el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo mínimo. Ujú. A partir de ahí tenemos el proceso de lo que es el psoas ilíaco que es uno de los músculos menos evaluados y menos tratados, ¿no? Pero Desde cualquier punto de vista. pero muy potente y que produce muchas disfunciones. Sí, produce muchas disfunciones precisamente por todo el proceso. Y justo estamos con una charla solo del psoas y todo lo que sucede. El otro es el cuadrado lumbar, Tal cual, otra. eh, el, el cuadrado lumbar y los abdominales, ¿no? Entonces ahí Po- como hizo su Podría, diagrama Chaito, ¿no? sí, podría agregar Su, hasta su- el piramidal, ¿no? Que la importancia del piramidal es un músculo potente que tenemos ahí en esa región. sí, el músculo piramidal sí, pero se ha ido en los nuevos estudios se ha ido bajando un poquito la importancia del piramidal como tal en relación a lo que son los Tal cual. síndromes del glúteo mínimo. Claro, tal cual. Sí, sí. Entonces se ha ido bajando un poquito porque antes era uno de los primeros problemas que se tenía antes era el piramidal como tal. Bien. Pero los estudios que se han ido haciendo, pues no era tanto el piramidal, más era el glúteo mínimo, ¿no? Ahora que justo estabas hablando de cadenas, ¿cómo interrelacionás esta alteración o disfunción lumbar con las cadenas musculares, con la fascia? Sí, dentro de lo que es la parte lumbar, pues tenemos que ver en relación a lo que es la hipertonía, y tenemos que ver el proceso en un momento dado de flacidez en relación a otros músculos y obviamente las cadenas cruzadas. Bueno, comencemos a hablar en relación al proceso del diagrama de Chaito pues que en paz descanse ya el año pasado ya se fue ese maestro. Entonces, ahí te dice, pues dentro de lo que es el diagrama de Chaito, que si vos tienes una hipertonía en el psoas ilíaco, pues vas a tener una hipertonía en el cuadrado lumbar. Y si vas a pues, tener una debilidad del glúteo mayor, pues va a haber una debilidad de lo que son los músculos abdominales. Obviamente sin olvidarse de los demás, ¿no? Pero entre ellos habla de esos cuatro músculos como tal. Entonces, ahí hablamos primero de parte de lo que es de la cadena posterior como tal. Entonces, no solo hablamos de lo que es glúteo, porque puede existir la debilidad de lo que es en el glúteo mayor, en el glúteo medio y puede producir un problema en lo que es el glúteo mínimo en relación a la hipertonía o la debilidad como tal. Entonces ahí nos vamos un poquito más abajo en relación a lo que son los isquiotibiales. Entonces, cuando hagamos una evaluación de lo que es columna lumbar, pues tenemos que ir a evaluar lo primero, lo que está alrededor de todo el proceso, ¿no? Entonces, como puedes ver, no estamos hablando exactamente de columna lumbar, estamos hablando de un proceso de evaluación completa. Entonces, ahí hablamos de los isquiotibiales, hablamos del tríceps ural,
hablamos bueno, de toda la musculatura y cadena posterior en relación a lo que nos puede producir hacia lo que es la columna lumbar, el cuadrado lumbar, podemos hablar de lo que es la fascia sacroiliaca en la región, pero no tanto como un bloqueo de fascia, sino como un bloqueo en relación a lo que es la hipertonía o no del músculo como tal, porque según la evaluación tenemos que ir a ver si está débil o si está hipertónico, cierto tipo de músculos o cierto tipo de procesos en relación a lo que son cadenas y todo lo demás. Y Bien, hacia adelante, en la cadena anterior, pues podemos hablar de los más importantes músculos y potentes, pues que tenemos dos, que es uno es el cuádriceps como tal y el psoas ilíaco como tal, muy bien. aparte de lo que son pues, abdominales y todo eso, pero los más importantes que nos causan mucho problema es el cuádriceps y el psoas como tal, ¿no? Bien. Y ahora me surge preguntarte, ¿hay diferencias en cuanto a las lumbalgias o disfunciones lumbares dependiendo la edad y el sexo o no? Sí, de hecho a las personas con más jóvenes pondremos en relación a cierto tipo de patologías. Espérame un ratito ahí, creo que sí va a caer. Entonces, el proceso que nosotros vamos teniendo, primero hablamos de género, entre hombres y mujeres, ¿ya? Las mujeres en relación a todo el proceso que tienen, no desde el punto de vista mecánico, sino desde el punto de vista, pues, eh, de todo el proceso metabólico, mecánico, pues, de función en sí de la mujer, es muy diferente a lo que es el varón. Entonces, en relación a los problemas que ellas tienen desde el punto de vista gineco-obstétricos, pues es uno de los más grandes problemas en relación a lo que son las lumbalgias como tal, Tal mucho cual. más que el hombre. Uno puede ser uno de los grandes problemas, pues que aunque no vamos a decir la menstruación es el problema como tal, pero cuando se reúnen los puntos, la menstruación pues va a llegar a exacerbar el dolor lumbar como tal. ¿Ya? Claro. Pero ahí puede haber problemas mecánicos, puede haber problemas de fascia, puede haber problemas infecciosos, puede haber problemas de neoplasia y pues un montón, una serie de situaciones que pueden existir en ese momento que o pueden ser muy simples, solamente una retracción, una contractura que pueden tener en el glúteo mayor, por ejemplo, pero que se exacerba en el momento de la menstruación como tal. Entiendo. Entonces, entonces los problemas lumbares como género, pondremos en mujeres y son mayores que en el varón como tal. ¿Está más relacionado con lo visceral? Eh, no, o sea, pondremos desde el punto de vista, pues sí, en parte, si es que está agarrando las raíces como tal, en relación a las metámeras, miotomas y todo lo demás, ¿no? Pero no vamos a poner exactamente desde el punto de vista visceral, pero sí exacerba ese proceso, porque si ponemos bien, por ejemplo, la menstruación como tal, el dolor menstrual, pues es una contracción de todo el músculo, muy potente que se va teniendo. Entonces eso va agarrando a todo lo que es parte del sistema periférico y todo lo que son las raíces en relación a las metámeras y todo eso que va en relación a lo que es la región lumbar como tal. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos sí se pueden exacerbar en el momento de la menstruación. Es por eso que cuando hacemos terapia a una persona que puede tener algún problema, pues, discogénico, pueden tener un problema, pues, de trauma o algo, pues tenemos que preguntarle dónde es que duele. Por eso es tan interesante la evaluación, ¿no? ¿Dónde es en el momento que se exacerba más? Y ellos dicen, pues cada tal fecha se me exacerba más al dormir o al despertarme o al estar sentado, parado y todo lo demás, ¿no? Bien. Entonces, entonces ahí es donde nosotros vamos viendo y pues preguntamos, ¿su menstruación es regular o es irregular? Y cosas de eso. Y ellos dicen, no, me funde pues 5 días en cama, pero no era así antes, dice, ¿no? Entonces puede haber problemas infecciosos y todo lo demás. En relación a la edad, hay que diferenciar entre en la parte de la problemática como tal. O sea, no podemos hablar desde un punto de vista discogénico, pues, ¿por qué? Porque el dolor que puede ser mayor, te digo que puede ser mayor porque no todos los dolores discogénicos, pues, duelen como tal. Puede haber un problema, una hernia, pero no puede doler, Tal cual. ¿ya?
Entonces, lo que podemos hablar en ese punto de vista, pues que el dolor discogénico, pues la mayoría de lo que es el dolor, o más agudo, pues son en problemas de jóvenes como tal, precisamente por la hidratación, la mayor hidratación del disco como tal. Bien, Entonces, entre personas entre mujeres y varones, digamos, mujeres entre los 35 a 40 años, ya la deshidratación es mayor del disco, y en varones entre los 40 a 45, que es mayor la deshidratación del disco, pues el dolor no se exacerba tanto como en una persona joven de 20 30 años, ¿no? entiendo. En relaciones ¿Y, cuando hay un problema. y qué otra sintomatología acompaña a la lumbalgia, a la disfunción lumbar? Ya, entonces ahí tendríamos que ver eh, el punto de vista qué tipo de dolor es. Si tenemos un tipo de dolor discogénico, digamos, de un dolor centrado en la columna, del quemazón, del pinchazón, del dolor matinal, o pues del dolor al salir del carro, pues como ejemplos, ¿no? Entonces, el dolor discogénico, si es que no es evaluado, pues en el momento de estar hablando, tenemos que hacer ese tipo de preguntas. ¿Cuándo duele más? ¿Cuándo duele menos? ¿Cuándo se exacerba? ¿En qué horario? Porque no es lo mismo evaluar a una persona a 7 de la mañana que evaluarla a las 7 de la noche. Entonces tenemos que ver todo el proceso de cuándo es que le está doliendo más y cuándo es el proceso que va haciendo. Entonces el dolor de tipo discogénico pues también se va un poquito, hay que ir eh, poniéndolo bien. Si duele de esa forma, pues puede ser esto, si, hasta poder realizar las evaluaciones correspondientes. El dolor de tipo facetario, pues tiene un dolor centrado en la cadera, ya, un dolor central en la cadera hasta la rodilla, un pinchazón, pero el pinchazón no es urente como en el dolor discogénico, pues el dolor a la palpación entre las articulaciones intervertebrales y es un poquito más agudo, no es lo mismo que con un dolor discogénico que pues podemos agarrar y no duele porque no hay la parte facetaria como tal, ¿eh? No hay síntomas radiculares porque no tiene nada que ver uno con el otro y pues no hay dolor en la bipedestación. Pero sí comienza a haber problemitas en cierto tipo de movimientos, pues cuando en el día como tal, ¿ya? Entiendo. Entonces el dolor facetario es muy diferente a lo que es el dolor discogénico. El dolor de tipo sacroiliaco, pues tenemos centrado en la cadera y miembros inferiores, que ese es el que se va a veces a confundir con el dolor o el síndrome piramidal o algo así. ¿Ya? Pero como hemos dicho, pues el piramidal, pues hoy en día con los estudios se los ha ido colocando desde un punto de vista un poquito más allá, pero se ha ido centrando más que todo en problemas de lo que son los glúteos medio, máximo y el mínimo, ¿no? Entiendo. Entonces el dolor sacroiliaco pues también es de dolor unilateral en relación si es que es muscular o también desde el punto de vista mecánico, ¿ya? Desde el punto de vista mecánico vamos a ir a ver que pues si hay una anteriorización, una posteriorización del sacro en relación a toda la parte biomecánica como tal. Entonces, el dolor ese pues es, como dice, pues es más unilateral. O sea, es más hacia o izquierdo o derecho. En todo caso, la mayoría de las personas pues es en el lado que más lo usa, ¿ya? Puede utilizar pone el auto o si es que juega, pues si juega bastante. Entonces, uno de los grandes problemas en deportistas que vos tal vez has podido ver en algún momento, por ejemplo, en los saltadores, Mm, salto alto, con garrocha, todo eso, el que produce mayor impacto, pues tal vez pueda doler o tal vez pueda doler al otro lado, pero nunca van a doler los dos, o es uno o es el otro. Entonces, ahí sí tenemos un problema de anteriorización o posteriorización de lo que es el sacro. Entonces ahí vamos a ir a ver, pues, el que es un dolor unilateral. Entonces ahí ya nos da pistas realmente de que este puede ser de tipo, pues, sacroiliaco como tal, bien, ¿ya? buenísimo. Entonces, sí. Entonces, y entre otros de lo que es los procesos de dolor, pues tenemos los procesos de dolor de inestabilidad como tal, ¿ya? Que es dolor centrado en la columna. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad entre los dos cuadros que podamos tener en relación a la parte muscular, entre los estabilizadores, que son los anteriores, y los de movimiento, que son los posteriores.
que normalmente se los toma desde ese punto, ¿no? La sensación de bloqueo, la sensación de bloqueo que podemos ver, pues eso es pues no sé si alguna vez, bueno, los que pueden ver columna, han podido ver pues que muchas veces uno llega pues en posición de flexión o puede llegar así en posición de ladito, ¿no ve? Hacia un Sí. lado. Y entonces va así medio que bien raro comienzan a caminar. Entonces tenemos que ir a diferenciar, digamos, estos procesos en relación a qué músculos pueden estar bloqueados por una eh, hipertonalidad, ¿no? Como tal. El aumento del tono en relación a los movimientos. Por ejemplo, el que llega en flexión, pues tenemos una gran cantidad, bueno, o en la mayoría, pues del psoas, ¿no? Porque el psoas tiene la hipertonía y ese es el que te está provocando ese proceso y esa marcha en sí entre los pacientes que pueden llegar con ese dolor. Entonces, desde el momento que entra la persona, el cliente, a la puerta, pues uno va viendo. Si Tal está de cual. ladito, si es de ladito, pues tenemos una hipertonía del cuadrado lumbar, ¿no? Que son dos músculos muy importantes en relación desde el punto de vista de lo que es del dolor. Y pues el dolor, y el dolor que a todo le decimos que es dolor miofacial, ¿no? Que el dolor miofacial, eso va relacionado a lo que son puntos gatillos como tal, referido que refiere el dolor como tal. También hay el dolor a lo que es la palpación, el dolor ya al estiramiento muscular. Es por eso que cuando hacemos terapia, pues vamos trabajando bajo esos puntos, al movimiento, a la palpación y a lo que es el estiramiento, si es que existe el dolor como tal. Obviamente la mayoría de los dolores, pues sí están muy relacionados a lo que es el dolor miofacial, pero no todo es dolor miofacial. Entiendo, claro, tal cual. Y cuando llega un paciente con un cuadro de disfunción lumbar o lumbalgia, ¿cuáles son las herramientas que vos llevas a cabo después de hacer el diagnóstico diferencial? ¿Haces siempre técnicas manuales? ¿Combinás técnicas manuales con fisioterapia? ¿Aplicás algún método en particular? Mira, el proceso vamos a ir a relacionar al tipo de paciente que llega como tal. Entonces vamos a dividir como en fases, ¿ya? La primera fase es de dolor como tal, entonces lo que yo voy haciendo es analgesia, pero sin llegar a estimular la musculatura. Entonces, cuando nosotros agarramos, es que es por eso que los que tienen obviamente más estudios en relación a lo que es la parte de electroterapia, pues también tienen que tener conciencia de que el proceso pues de algunas corrientes, no es colocar todas las corrientes que se las tenga en la mano, ¿no? El proceso, si es que lo utilizan de corrientes, pues utilicen las corrientes que pueden llegar a dar analgesia y no a estimular a un músculo ya estimulado. Claro. Porque si hablamos de una hipertonía del cuadrado lumbar, vos le metes una corriente estimulante, pues el dolor va a ser impresionante, ¿no? Ujú. Lo que es calor frío desde los puntos de vista de los medios físicos, pues tienes que ver pues qué es lo que te va a ir a producir el calor y qué es lo que te va a ir a producir el frío. Tal cual. En algún tiempo, Justo te iba a yo he preguntar. manejado mucho, ¿Qué, sí, qué usabas mucho vos? Frío o calor, ¿no? Que siempre están ahí como en una disyuntiva. A ver, ¿qué aplico primero o qué aplico de las dos cosas? sí, es que normalmente, pues mira, bueno, mira, yo trabajo mucho en seguros y hospitales y esa era la misma rutina, ¿no? Calor, pues electro, masajito, algo de ejercicios, un abrazo y un beso y chao, ¿no? A veces, Pero bueno, a veces en todo eso, el beso es lo más sanador de todo eso. sí, sí, entonces, mira, y hay otros que comienzan a utilizar mucho tipo de corrientes, pues de baja, de alta, de media, de todas las frecuencias habidas y por haber, y de ahí le meten mano y, pues, y cuál es la contraindicación de hacer eso, pues después de cualquier corriente no metas mano en nada porque todos los efectos chao, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues yo trabajo, en estos últimos años, yo trabajo más con lo que es la parte de terapia manual y lo que es la parte dentro de la terapia manual, lo que son los ejercicios de,
los ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento, pero como te digo, vamos a darle una orden también a eso en este momento. Y ya desde el año, pues cuando nos conocimos, el 2017, ¿no? Creo que sí, Desde dudé el, si era 2016 o 2017. y desde el año 2017 comencé a poner en prueba lo que es la evaluación del equilibrio con la tabla de equilibrio antes y después de la terapia en relación a lo que es la parte con problemas lumbares como tal. Genial. Y obviamente, pues, y obviamente al bajar la hipertonía de algunos músculos y todo lo demás, pues el equilibrio era pues, casi perfecto, ¿no? Dependiendo de la edad también, ¿no? Tal cual. Bueno, Obviamente. qué bueno Entonces, qué bueno que pude aportar algo también a tu forma de trabajar. Así que siempre dije, sí, te digo que si dejo que uno se lleva algo, ya está. Es como que te podés ir realizado. sí, es que eso se va mucho aquí, como te digo, pues no evaluamos bien muchas veces, ¿no? Entonces, por eso digo, pondremos un orden, digamos. Lo primero que trabajamos es el dolor. Y si es el dolor, pues un poco más no lo tocamos. Pero si tocamos, comenzamos a trabajar en base a lo que es, si está hipertonía, pues te hace todo lo contrario para que comience a bajar esa hipertonía en relación a lo que es la parte manual, algunos movimientos de músculo, algunos movimientos de fascia, pues todo a lo que el paciente pues pueda resistir como tal. Al hacer movimiento ya estás haciendo componentes propioceptivos, componentes de calor, frío, vasodilatación, constricción, pues todo lo que quieras ver. Como te contaba antes, perdón, sí trabajaba yo bastante con frío, con lo que es hielo desde el punto de vista de la vasoconstricción y el efecto rebote de la vasodilatación. Pero bueno, hay ahora otras maniobras que son mucho más sencillas y pues son más rápidas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la otra parte, cuando ya termina la fase de dolor, que eso es dependiendo que puede ser una o dos sesiones, en algunos casos tres, dependiendo la hipersensibilidad o la sensibilidad del paciente, llegamos a la fase de movimiento como tal, donde ese paciente ya tiene que ir moviéndose, Tal ya cual. tiene que ir mejorando, o sea, con caminata, con esto, y ahí es donde entro yo, por ejemplo, con la parte de lo que es el equilibrio también en relación, porque he dicho, se dice, pues si un músculo que ya no está hipertónico, porque ya no está doliendo tanto, pues obviamente siempre va a haber recidivas. Entonces hacemos la evaluación antes de comenzar la terapia en relación a lo que es el equilibrio y después de eso en relación a lo que es el equilibrio, que también yo trabajo desde el punto de vista de equilibrio como tal y también desde el proceso de feedback con la persona, porque dice, mira, no podía hacer esto al principio y mira, después de la terapia, pues sí, sí ya puedo pararme mejor, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces ya puede, entonces el proceso de feedback, digamos, desde el punto de vista de lo que es la propiocepción equilibrio, pues va mejorando con ese tipo de personas como tal Bien. para poder entrar al último proceso que es de fortalecimiento de los músculos que ya hemos visto débiles, porque si comenzamos el fortalecimiento de inicio, pues el dolor nunca va a bajar, ¿no? Bien. Y ahora que ya llegamos a este punto, ¿cuáles son esos tips que a vos se te ocurre que le podés dar a los pacientes o a los colegas o a las personas que están del otro lado y están con, bueno, obviamente se mueven muy poco dentro de su casa, por lo menos la gran mayoría, no han podido volver a hacer las actividades físicas que llevaban a cabo, mucho menos varios de ellos el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos Sí. hacer para evitar ese dolor lumbar que muchas veces se produce por, bueno, estar demasiado quieto, ¿no? Sí, lo primero, pues lo que les digo a las personas, a pacientes o no pacientes, a todas las personas que no tengan nada que ver con el área de salud, y bueno, a los que tienen dolores lumbares en del área de salud, mal diagnosticados como tal, no vean internet directamente. No se autodiagnostiquen porque al autodiagnosticarse, pues se comienzan a tomar un sinfín de pastillas antiinflamatorias, analgésicas y demás, que muchas veces no están bien prescritas y el problema puede ser mayor por el mismo hecho de que podemos incurrir en problemas ya renales, hígado, pues y todo lo demás, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es lo primero. Luego es comenzar a hacer la actividad, pero de a poco la actividad de a poco porque muchas veces nos alocamos y lo que no hemos hecho en 20 años, pues queremos hacer en 2 días, ¿no? Y el dolor pues va a incrementar. Entonces el comenzar a caminar, a moverse, pues eso de hecho te va a dar una mejor terapia
que ir en auto al fisioterapeuta, que te pongan 30 minutos de corriente y vuelvas en auto a tu casa. O sea, ahí no has hecho nada directamente. O sea, que si pueden, caminen, que caminen bastante. Yo ahora que, digamos, por ejemplo, acá en La Paz ya está retirando la parte de la que es la cuarentena y todo lo demás, pues lo mejor es poder ir a caminar ya de a poquito hasta que realmente ya un fisioterapeuta pues te pueda ver. A los profesionales es que realmente pues si vienen con un dolor que les refiera a dolor lumbar o con un diagnóstico en la hojita que les diga es lumbar y tienen que poner calor, estiramientos, corrientes y todo lo demás, no lo hagan. Que evalúen, que vean bien todo el proceso que tenemos que hacer en relación a esta región, porque como te digo, hoy en día, mira, yo he visto problemas de niños con problemas lumbares que realmente eran por una mala pisada, que ya estaban entrando a problemas de ATM, No, tal ya cual. de ATM, y niños, ¿no? Pues no, ya no estamos hablando de personas de 50, 60 años, estamos hablando de personas de 8, de 12 años. Entonces, por ejemplo, yo ya comenzó a bajar, digamos, mi trabajo en relación a la cantidad de edad, aunque no tienen dolores muy, muy agudos, pero están yendo a eso, ¿no? Precisamente porque están comenzando a tener problemas de equilibrio, están comenzando a tener problemas de algunos dolorcitos en rodilla, en columna y en ATM. Ya están comenzando con problemas vestibulares y todo lo demás, y niños, ¿no? Tal Que no cual. han tenido golpes, que no han tenido nada, solamente que son sedentarios y todo lo demás. O sea, y obviamente quitándoles la computadora, la laptop, pues no van a hacer mucho si es que no hacen ejercicios, ¿no? Entonces, lo primero a las personas y a los terapeutas y a todo el profesional en salud es pues que remitan pues como ya se debería estar haciendo, pero obviamente no se lo hace, que en problemas de dolor lumbar, pues debía ser el fisioterapeuta el primero que debería ver para evitarse todo el problema de entrar al médico, al especialista, al otro especialista y recién al fisioterapeuta, ¿no? Como personal de primer contacto. Entiendo. Bueno, pasó muy rápido la charla. Realmente pasó hace rato que no hablábamos tan fluido. Creo que la última vez que habíamos hablado fue cuando organizamos la charla para Soy fisioterapeuta. Así que nada, como siempre, Julio, yo tengo que darte siempre las gracias porque allá a fines del 2016 confiaste en poder llevar al curso a Bolivia y bueno, hemos llevado ya en 3 oportunidades, en 3 lugares diferentes, como fue Tarija, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Así que nada, siempre mil gracias. Y me quedaron muchas preguntas colgadas. La lumbalgia virósica, la lumbalgia visceral, la lumbalgia relacionada con el calzado, la lumbalgia relacionada con el ATM. Así que bueno, me quedaron un montón de preguntas colgadas acá que en algún momento eh, vamos a intentar darle un curso. Sí, Quiero que dejes tu Instagram donde te pueden escribir, si hay alguno que le quedó una pregunta colgada, si te pueden escribir también para vos. claro, Mariano, más bien a vos igual, muchas gracias, pues, pues estamos aquí siempre para todo esto. Obviamente, dentro de lo que vos me dices, pues sí, sí, hablar solo de lumbalgia, podemos hablar pues de los dolores y todo eso. En esta región podemos hablar días y semanas y Tal todo lo cual, demás, ¿no? sí, sí, sí. Y podemos hablar, o sea, siempre siempre al abrir la boca te queda más dudas, ¿no? En Sí, algunas además, cosas. me quedaron todas Pero esas preguntas, me quedaron todas esas preguntas en el papel. Pero bueno, quedarán para otro momento. sí, no, no te preocupes, eso pues en cualquier rato que gustes podemos hacer algo específico en Genial, esto, pero desde el punto de vista general, eso es lo más relevante que tendríamos que evaluar y ver, digamos. perfecto. Y lo otro sí podríamos ver como una segunda parte en algún momento. Obvio, Pues a claro, todos claro. los a todos los que están ahí para ver algunas referencias, pues uno me puede encontrar en la página de Soy Fisioterapeuta directamente, pueden colocar de esa forma, o Julio César Alcócer, que me pueden encontrar en las dos formas, tanto en Instagram, en Facebook, y obviamente pues ahí están mis números de teléfono, del WhatsApp y todo lo demás. Genial. Pues bueno, entonces todo lo que son las consultas relacionadas a este tema, pues bueno, y en algún momento cuando yo ya tengo algunas otro tipo de sorpresas para poder Buenísimo. hablar en relación